Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming. Thank you for joining to your class for today. Thank you. Well, let's see. Bienvenidos, be welcome. Gracias a los que se van conectando para su clase en este día. Sean todos bienvenidos. Vamos a arrancar, ¿verdad?, con la actividad para el día de ahora. Eh, bueno, en primer lugar, vamos a cerrar la semana con el versículo que corresponde, ¿verdad? Que es Matthew 6:8. Este nos decía, do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. One more time, Matthew 6:8. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. This is according to the New International Version, and the value for this week was what you need, what you need. Bueno, este día vamos a cerrar con este versículo esta semana y quiero llevarles a una versión que se llama Amplified Bible. En la Biblia amplificada a veces encontramos textos como este que está acá, en medio de estos corchetes, que tratan como de explicarnos o ponernos en un contexto respecto de alguna expresión que los autores o los traductores de la Biblia han decidido profundizar un poco más, para que quede claro a qué se refiere. Entonces, en la parte de so, you know, be like them, pueden ver que esta expresión comienza diferente, comienza con ese so. Do not be like them, entonces no sean como ellos. Entonces no sean como ellos. Pero se refería a qué? Praying as they do. Es decir, a orar como ellos oraban. En el versículo previo, creo que por aquí aparece también, estamos leyendo ahorita el 8, ¿verdad? Que es este que está acá. Entonces, en el versículo 7 nos dice, and when you pray, do not babble on like pagans. Bueno, esta versión, que es la Biblia estándar, habla de do not babble. Babble es balbucear. Entonces, esto es como no balbucees o no uses muchas palabras, podría ser otra forma, o palabras vacías, como los paganos. For they think that by their many words they will be heard. Porque ellos piensan que por sus muchas palabrerías serán escuchados. Bueno, es una versión, ¿verdad?, que nos hace, digamos, alusión a eso. Entonces, regresando al Amplified Bible, praying as they do significa no hay que orar así solo por repetir las cosas o solo por que creemos que por mucho hablar Dios nos escucha. Por eso nos vuelve a hacer énfasis. For your Father knows what you need before you ask Him. For your Father knows what you need before you ask Him. Porque su Padre sabe lo que necesitan desde antes que se lo pregunten. Bueno, con eso cerramos entonces esta semana este versículo y vamos a continuar con la parte de la inducción. Me interesa correr un poco porque debemos de explicar las diferentes metodologías que vamos a estar utilizando durante las clases. Entonces vamos a irnos acá a donde nos habíamos quedado y aquí hay una pregunta que dice one method, one method. Esto de one method es porque últimamente, ¿verdad? Últimamente escuchamos a, diría yo, ciertos mercaderes de la educación, ¿verdad? Ofrecernos su método único, su método patentado, su método infalible, que en solo 3, 4 meses puede dominar un idioma, que es un método patentado, desarrollado por estos lugares o instituciones, o a veces personas, que cuando yo escucho o veo anuncios de ese tipo, ¿verdad? Me ponen que pensar, ¿verdad? Porque o estos señores le ganaron en coeficiente intelectual a grandes científicos como Albert Einstein o el mismo Nikola Tesla o a Max Planck. Creo que pues, están mucho más allá de ellos, ¿verdad? Y ya vamos a explicar por qué razón. Pero o pienso una de dos, ¿verdad? O son unos grandes genios
o pues quizás no lo son, vea, y quizás más es alardeo. ¿Por qué? Bueno, la razón es la siguiente. En pedagogía, en la parte de pedagogía, por lo menos a su servidor tuvo la oportunidad de estudiar una maestría en docencia universitaria y en esa maestría en docencia universitaria vimos no menos de 26 metodologías de enseñanza, aprendizaje, porque debemos tener claro, ¿verdad? Las metodologías permiten, digamos, acercar al estudiante o mediar entre el estudiante y el conocimiento. Ese es el propósito de una metodología, hacer una tarea de mediación pedagógica. Y luego vienen las técnicas didácticas, que ahí es donde denominamos nosotros los docentes a la didáctica como el arte de enseñar. Es decir, cuando hablamos de metodologías es lo general, cuando hablamos de técnicas didácticas es lo específico. Y si le sumamos que dentro de los diversos métodos pedagógicos existen, aparte de ellas, técnicas pedagógicas, técnicas de didáctica, y que esas andan rondando alrededor, redondeemos la idea porque son como 100 eh, técnicas didácticas que uno puede aplicar. Entonces, yo me pregunto, ¿y ¿cómo es que han hecho un solo método? Hay que ser realistas en lo siguiente. La mayoría de pedagogos que se estudian actualmente pasaron toda su vida diseñando y teorizando sus conceptos. ¿Verdad? O sea, ellos pasaron su vida entera dedicándose a generar una teoría de aprendizaje. Eh, y muchos no fueron reconocidos en su tiempo. Es decir, sus trabajos han sido apreciados muchos años después, ¿verdad? Décadas después. Son de esas personas que como que se adelantaron a su tiempo y en su tiempo nadie les escuchó. Eh, Tenemos como resultado pues que hoy son los que se estudian, hoy son los referentes en los salones, digamos, pedagógicos. Pero fuera de eso, han sido personas que dedicaron su vida entera a desarrollar una metodología eh, por el método científico y comprobables y desarrollar teorías a partir de ellas. No voy a mencionar nombres, pero ahí tendríamos que hablar de algunos referentes a nivel de pedagogía, pero el punto es el siguiente. ¿Cómo estas personas dicen que han desarrollado una metodología para el aprendizaje o para que usted se le enseñe un idioma eh, y que a ellos solo se les ha ocurrido? Parece algo dudoso realmente. Entonces, acá en esta escuela no vamos a venir a decirles que nosotros tenemos un método único, un método patentado y que no, menos que nosotros lo hemos desarrollado. Lo que nosotros hacemos como trabajo docente es aplicar teorías que ya fueron comprobadas por referentes pedagógicos. No andar inventando que esto yo lo creé, que esto yo lo inventé, que nadie lo conocía y yo lo he descubierto. Aquí hablamos lo que es. Bien. Hay una serie de teorías, hay una serie de, digamos, de trabajos científicos que llevaron ya a la conclusión de qué métodos se puede aplicar para la enseñanza. En este caso, vamos a ser específicos del idioma. El primero de ellos ya lo estuvimos hablando y es el Natural Language Learning. Natural Language Learning es la manera en la que nosotros adquirimos un idioma base o, digámoslo de esta manera, nuestro idioma nativo. Eh, es un método que existe desde el principio de los tiempos. Es decir, es un método tan efectivo y tan infalible que se ha usado de generación en generación. ¿Bien? Desde que en el mundo existió las lenguas, y como vamos a ver un poquito de historia,
donde se originaron las lenguas, nos damos cuenta que el Natural Language Learning es hoy por hoy el método más común para aprender un idioma. Y el idioma o la lengua materna se aprende a través de ese método. ¿Qué es Natural Language Learning? Ya lo estuvimos explicando cuando veíamos la de los Four Skills y las Four Skills de Language y las Four Skills in Communication. Que decíamos, ¿verdad? Que en esa parte eh, tenemos que el ser humano necesita comunicarse con otros seres humanos. Aparte de eso, nosotros estamos dotados de nuestros five senses, es decir, nuestros cinco sentidos. Y usamos esos cinco sentidos para el Natural Language Learning. Por eso se llama que es natural, porque está en nuestra naturaleza querer comunicarnos con otros y está en nuestra naturaleza el poder hacerlo. Nos comunicamos a través, primero de fijarnos, ¿verdad? Nos vemos cómo el otro habla, porque el Natural Language Learning implica imitar, la imitación, ver a otro cómo habla y tratar de repetirlo. Escuchar, el oído interviene, pero también interviene la vista, porque con la vista podemos seguir los labios. Aquellos que dicen que leen los labios están usando el Natural Language Learning. Por otra parte, no solo intervienen esos sentidos, porque dijimos, intervienen los cinco. El tracto respiratorio también interviene, porque cuando nosotros respiramos y se llenan nuestros pulmones de aire, nosotros podemos expeler ese aire. Cuando lo expelemos, ¿verdad? Pues ocurren una de dos cosas. O lo hacemos a través de la boca, ¿verdad? Aspiramos y expelemos. O usamos nuestras cuerdas vocales para que vibren y hacemos sonidos como que es vibrante. Entonces, la respiración tiene que ver también con el dominar un idioma. La forma en la que respiramos y luego expelemos el aire tiene que ver con la generación de sonidos. Eh, El tacto, diríamos, bueno, ¿y qué tiene que ver el tacto con esto? Lo veíamos en la clase anterior. Decíamos, bueno, ahí entra nuestro cuerpo, entra nuestra parte física, nuestros ademanes, nuestros gestos, nuestro rostro, todo nuestro body da expresiones, nuestras expresiones faciales, los ademanes, cómo posicionamos nuestro cuerpo, sirve también para comunicarnos. Y alguien estará diciendo, ok, teacher, ya hablo de la vista, ya hablo de los ojos, ya hablo del oído, de la parte auditiva, ya hablo de la parte del olfato, ¿no? En términos de la respiración. Y ahora, pues, ¿en dónde? Y ahora el tacto. Pero ¿y el gusto? ¿Cómo va a decir que el gusto sirve para hablar? Bueno, lo que sucede es que no lo usamos como tal, no lo usamos para, o sea, sí tiene que ver con la mouth, tiene que ver con la boca y sus componentes, que son los lips, los teeth, las gums y la tongue. Es decir, todo eso interviene. Sus encías, sus dientes, su boca. Es más, sus glándulas que generan saliva también intervienen en el proceso de pronunciar, en el proceso de hablar, de expresarse. Todo eso es Natural Language Learning. Aprendemos por imitación a través de los sentidos. Entonces, en las clases vamos a usar mucho de eso. Yo le voy a estar diciendo, mire, sígame acá. Vamos a aprender el sonido TH sin vibración. Entonces yo le puedo decir, vaya, saquen la lengua en medio de los dientes y ahora inhalen aire y sáquenlo. Sonido TH sin vibración. Y ahora vamos a hacer el sonido TH con vibración. Es la misma posición, pero ahora hagan... Entonces, eso es Natural Language Learning. Cuando vemos, escuchamos y tratamos de imitar a una persona. Tratamos como de seguirle el ritmo de lo que está diciendo. Cierro ese porque no me quiero entretener más porque ya habíamos hablado anteriormente con la siguiente idea. No sé cuántos conocerán al que fue el vocalista de la banda Queen. Me estoy refiriendo al señor Freddie Mercury. Eh, Freddie Mercury tenía una de las voces más potentes y no solo eso, un talento natural
para la música y para el canto, que nadie lo iguala, ¿verdad? Muy pocos podrían ponerse a la par de Freddie Mercury. Pero curiosamente, a Freddie, cuando pues ya era famoso y habían crecido mundialmente, millonario ya, le decían en las entrevistas, bueno, Freddy, y mira, teniendo tanto dinero, siendo tan millonario, ¿por qué no te mandas a arreglar esos tus dientes chuecos? Él tenía los dientes chuecos. Entonces, él, ¿verdad? Les decía, no, es que no puedo. El día que yo mande a arreglarme los dientes y me los enderecen, voy a perder los registros de mi música, los registros vocales porque mi lengua ya sé en dónde tiene que tocar la parte de atrás de los dientes, de abajo o los de arriba, y para generar ciertas notas o ciertos tonos. Y si el día que yo me los enderece, voy a perder esa habilidad. Por eso nunca se arregló su dentadura. ¿Qué tiene que ver eso? Es el Natural Language Learning. Él se acostumbró a cantar con esos sus dientes así, y claro, al momento de enderezarlos ya no sería lo mismo. Bien. Eh, Ahí tendríamos esa situación. Bueno, cierro entonces con el Natural Language Learning y dejo esa idea. Es imitar a otros a través de los sentidos para tratar de gesticular. Es como adquirimos el lenguaje base y hoy por hoy, le repito, yo creo que este es el método más antiguo que la humanidad tiene para aprender idiomas nativos. Y vamos a tratar de utilizarlo en este caso para aprender un segundo idioma como lo es el inglés. Bien. Ahora vamos al Grammar Translation. Es el segundo método. Grammar Translation tiene una ventaja y una desventaja principal. Grammar Translation es un método que solo puede aplicarlo un profesor bilingüe. O sea, no puede aplicarlo alguien que sea un nativo hablante del inglés. Me imagino que han escuchado, y vuelvo a los comerciales estos que hoy abundan mucho, han escuchado esa famosa frase de estudia con profesores nativos, como tratando de darle a usted la idea de que por tener un profesor nativo, usted va a tener como garantía del aprendizaje. Bueno, la garantía que va a tener es que el profesor va a hablar muy bien el idioma, porque es nativo hablante. Pero fuera de eso, eso no le garantiza a usted aprender el idioma, porque aquí hay una situación. Eh, Eso está bien cuando yo ya tengo un dominio intermedio avanzado del inglés, que me ponga un profesor nativo que solo me hable así y que no me diga nada más. Pero la mayoría de estudiantes, cuando estamos en nivel básico, tienen el inconveniente o el problema de que suelen decirnos, ya nos han venido de otros lugares que vienen y dicen, mire, es que la profesora, el profesor que teníamos ahí, solo nos hablaba en el idioma y nosotros no le entendíamos nada, nunca nos explicaba nada en español. Bueno, precisamente a ese punto voy. El Grammar Translation tiene que ser el profesor bilingüe. O sea, tiene que ser un profesor que domine el idioma que usted habla y el idioma que se le quiere enseñar. Aquí se desprenden dos conceptos, nativo y foráneo. Vamos a tomar en cuenta eso más adelante. Pero cuando hablamos de un nativo hablante, es una persona que nace en un país y aprende el idioma oficial de ese país. Nosotros somos nativo hablantes del español latinoamericano. Un estadounidense, pues es nativo hablante del inglés estadounidense. Ahora, cuando hablamos de un foráneo, un estudiante foráneo o un aprendiente foráneo, es una persona que quiere aprender un idioma de otro país, pero está fuera de ese país, cual sea. Usted dice, yo quisiera aprender alemán, German, ah, pero usted no está viviendo en Alemania, entonces lo va a aprender aquí en El Salvador. Usted es un aprendiente foráneo del idioma, porque está fuera. De ahí viene la palabra foráneo, estar fuera, no que sea fuera del país de origen, sino que usted no está viviendo en el territorio donde se habla ese idioma. Entonces, ahí es donde tenemos que el Grammar Translation tiene que ser un profesor bilingüe. Tiene que ser nativo hablante, por ejemplo, de español y foráneo de inglés. O bien, nativo de inglés y foráneo del español. O sea, alguien que nació hablando inglés,
creció en el mundo del inglés, pero aprendió a hablar español. Grammar Translation, esa es su principal desventaja para alguien que no es bilingüe. Grammar Translation lo usamos los profesores, los teachers, cuando es necesario explicar gramática inglesa en español, o cuando es necesario, digamos, llevar como ese balance de que para que usted entienda mejor, se le explica algo en español, algo del inglés. Eso es lo más usado en nuestro país por la mayoría de profesores. La mayoría de teachers usan Grammar Translation. Máxime cuando estamos arrancando un grupo como el de ustedes, ¿verdad? Que estamos en el primer trimestre acá en ESC. Grammar Translation es un método pues efectivo para que el estudiante aprenda. Y ahí es donde viene la desventaja para el profesor. El profesor que solo es nativo, que solo habla un idioma, no puede usar Grammar Translation. Tiene que ser alguien bilingüe. Bien, ahí estaríamos entonces con dos métodos ya cubiertos. Voy a avanzar a uno que creo que es en el que nos vamos a entretener un poco más. Eh, es un método que yo en especial, ¿verdad? Me siento muy contento de que lo podamos estar aplicando. Puesto que en los currículos universitarios, y me refiero a las licenciaturas en idioma inglés del país, yo he tenido mucho, yo he sido muy crítico cuando he tenido la oportunidad de dar clases a nivel universitario, máxime si son de inglés. Y siempre con los decanos o con los coordinadores de la carrera, siempre les he tocado el tema. Miren, ¿por qué las materias de fonética, de fonología y fonética, las dejan para el final? Y en algunas universidades solo les dan un ciclo a los licenciados en idioma inglés que se supone los que van a ir a dar clase. En otras tienen dos ciclos, un año, digamos. Pero vuelvo a decir, ¿por qué esto lo dejan al final cuando es algo que tendría que darse al principio? Gracias a Dios, nuestra escuela pues es más flexible y de un tiempo para acá hemos podido cambiar esa currícula y no dejar la parte audiolingüística que tiene que ver con la fonología y la fonética para el final, sino comenzar a darla desde el nivel básico. La fonología y fonética es como cuando a nosotros en español se nos enseñó el silabario, es aprender a leer las sílabas del inglés con los sonidos apropiados para cada grupo de sílabas. Para eso usamos mucho el recurso de dictionary.com. Hay una serie de reglas que vamos a ir estudiando en ese nivel básico, no crean que va a ser muy adelante, ya va a ser en ese primer trimestre, de pronunciación vocal. Por ejemplo, nosotros decimos A, I, O, U, 5 vocales, que si las decimos en inglés es A para la A, luego tenemos I para la E, luego tenemos I para la I, luego tenemos O para la O y U para la U. Esos 5 sonidos son los de las vocales del inglés, pero esos son los sonidos con los que se nombran y son los sonidos largos o long sound, se les suele llamar, sonidos largos. Pero ocurre que si nosotros comparamos que en el español hay 5 vocales, 5 vowels y 5 sonidos, resulta que para el inglés de esas 5 vocales podemos desprender 2 sonidos para cada una en primera instancia. O sea, hay el doble. Si en español hay 5 sonidos de vocales, en el inglés hay 10, porque por cada una de las 5 vocales hay 2 sonidos, cuando menos un long, uno largo y uno short o corto. Pero luego ocurre que hay sonidos intermedios, o sea que hay algunas de estas, como la O, la U, la A, que tienen un tercer sonido, algunas hasta un cuarto sonido. En pocas palabras, vamos a encontrarnos con que para el idioma inglés, las vocales tienen 20 diferentes sonidos. O sea, las 5 vocales nos pueden producir 20 sonidos diferentes. Y es allí donde vamos a encontrar esa gran diferenciación entre el español y el inglés.
Cuando hablamos de algo audiolingual o de audiolingüístico, nos referimos a la fonología y fonética. ¿Qué es la fonología y qué es la fonética? Bueno, la fonología viene de fonos, de lo que se escucha. ¿Qué es lo que escuchamos? Y luego, la phonics, o propiamente la parte de fonética, tiene que ver con la escritura del sonido, o sea, cómo escribir los sonidos. Nosotros estamos en un país, bueno, mejor dicho, nuestro idioma, aquí en El Salvador, que es español, es un idioma que tiene pocos sonidos y muchas palabras. El inglés es todo lo contrario. Es un idioma que tiene muchos sonidos y muy pocos términos o muy pocas palabras. O sea, como que se cruzaran ahí ciertos valores. Entonces, como ya estamos acostumbrados a un sistema que tiene pocos sonidos y que los sonidos son directos, cuando vamos al inglés, eh, la principal dificultad que vamos a encontrar es que nosotros queremos meterle los sonidos del español al inglés. Y ahí es donde fracasamos. Y fracasamos porque el silabario del inglés no es el mismo del español. Es diferente. Es muy, muy diferente. Aquí nos encontramos, por ejemplo, con algunas palabras que serán, diré yo, muy conocidas por ustedes. Voy a poner dos palabras que, pues, todos las van a reconocer inmediatamente. Mm, No creo que alguno me diga, mire, no, nunca la he escuchado. Bien. Pero esta palabra, más de alguna vez la he escuchado. De ahí voy a poner otra. También, esa palabra, más de alguna vez la he escuchado. Y sabemos qué significan. Son palabras muy comunes. Y tenemos otra más, que muchos dirán, ah, sí, sí, ya la he escuchado. Y voy a poner por acá una palabra más que seguramente, ¿verdad? La mayoría me dirá, sí, ya la reconozco esa palabra. Y voy a poner una más, eh, acá. Quedémonos con estas palabras. Bien, ¿qué pasa en el método audiolingüístico? El método audiolingüístico consiste en aprender a leer los fonemas del inglés. Entonces, vamos a auxiliarnos de dictionary.com, que es una herramienta que vamos a ir utilizando mucho en las clases para buscar estas palabras. Vamos a comenzar con la primera. No las voy a pronunciar porque quiero que veamos la pronunciación. Entonces, si buscamos acá, vamos a encontrar dos sistemas fonéticos. Eh, el que nos interesa buscar es este, miren, que se llama IPA. Con ese es con el que vamos a trabajar. Se llama International Phonetic Alphabet o Alfabeto Fonético Internacional. Ese es el nombre que tiene. No es el mismo alfabeto tradicional, es un alfabeto fonético. Entonces vamos a ir acá y vamos a cambiar para que nos muestre el IPA. Al cambiar, nótese la palabra que hemos puesto nos genera esto. Entonces, esta A que tenemos acá para Apple es un sonido corto de la vocal A en el inglés, que no solo es A, porque si decimos A es como la A del español. Esta no es Apple, no es así, es A, A. Es como la A y la E mezclada. App, app. Y nótese acá, esta es una sílaba y esta es otra sílaba. Pero notarán que esta E al final no suena, miren, sino que aquí se intercambia con este símbolo, que lo vamos a conocer más adelante, que se llama la vocal schwa. La vocal schwa es exclusiva del inglés y el sonido es no es a, no es La boca queda como entreabierta. Uh, uh. Entonces, esta palabra nos suena a Apple, Apple.
Bien, pero hay más, ¿verdad? Hay más. Entonces, ahí tendríamos, miren, ya un sonido, digamos. Y quizás para compararlo, los vamos a ir copiando aquí a la par de las que pusimos. Esto es fonética. Esto es fonología y fonética. Entonces, aquí tendríamos el fonema para Apple. Bien, ahora vamos a buscar la otra. Bien. Ya habrán visto que estas tienen en común que llevan la vocal A. Ese es el propósito de lo que estamos haciendo ahorita como un ejercicio de aplicación de la metodología, que en clases la vamos a ir desarrollando mucho más detalladamente. Entonces llegamos al mes de abril, ¿ya? Y nótese que tiene dos sílabas, pero la primera sílaba es solo la vocal A, pero esta vocal se va a pronunciar como A, su sonido largo. Y luego todo esto es la siguiente sílaba, pero nótese que esto no suena a I, sino que vuelve a aparecer el mismo schwa. O sea, esto suena a ul, ul. Si le ponemos la L, ul, April. No es April, no es así, es April, April, April. Entonces, al conocer cuál es la fonética de las palabras en inglés, es mucho mejor para pronunciar las palabras. Se nos va a hacer mucho más sencillo, mucho más fácil, porque vamos a saber qué sonido le corresponde. No vamos a andar tratando de meter los sonidos del español, porque ya vamos a saber qué sonidos de inglés le toca a cada palabra. Vamos a ir con una más. Esta es otra que seguramente es conocida por la mayoría. No creo que sea una palabra que nunca la hayan escuchado. Quizás no se recuerden, ¿verdad? Pero significa acerca de, cuando se usa como preposición, sobre, también se puede utilizar como sobre, acerca de. Y miren, ¿cómo es la pronunciación de ella? No, no es con A, es con schwa. Esta es un schwa. Y luego vean que esto no se pronuncia como O, no es about, no, es about. El diptongo OU, dependiendo de las palabras, el sonido puede cambiar. Para esta, el sonido es out, out, o sea, como una A y una U, pero no es la U nuestra, porque la U es, nuestra no es U, esta es una U diferente. Si se fijan, está marcada como con un símbolo como de una herradura, fuera la herradura de un caballo, que es un no es 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 mucho más corta. About, no es about, no es about, about. Bien, veamos una más, porque la idea es que veamos qué pasa con la vocal A, porque la idea es eso, ¿verdad? Concentrarnos en un grupo de palabras con la vocal A. Bien, vamos a esa que es para una gorra. Nótese que el fonema, de acuerdo al IPA, es cap, cap. Y aquí quiero destacar ya una cuestión, que estaba hablando de las vocales, pero voy a hablar de la consonante C. La C en el inglés no tiene un sonido propio. La C en inglés a veces le presta el sonido a la K, como en este caso, y a veces vamos a ver que le presta el sonido a la S. Cuando está al principio de las palabras, por lo general va a tomar la forma de la K. Cuando está al final de las palabras, van a ver que va a tomar la forma de la S, de la S sin vibración. Entonces, este es cap. Miren, nuevamente estaríamos ante el mismo fonema de la de arriba, de apple, apple, cap, mismo fonema, I, I, I. Bien, y para cerrar, ¿verdad? Vamos a ver una más, la última. Y notarán que toda la diferencia es la vocal E, es toda la diferencia. Vamos a cambiarla y nótese acá, comienza con K, pero miren quién está en medio. Vuelve a aparecer la E, o sea, sonido largo. Entonces, esto se pronunciaría como cape, cape, es una capa. Entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a darnos cuenta que las palabras en el inglés, cuando terminan en E, hay algo interesante.
aunque la E no suena, cumple ciertas funciones o nos da algunas ideas. Por ejemplo, en este tipo de palabras, en donde tenemos una vocal E al final, una consonante antes de la E y la vocal A o EI del inglés, la regla nos dice que esto no suena, pero nos hace sonar esta como una E. Eso significa que en palabras donde hay una consonante, una vocal A y una P o la consonante que sea, el sonido va a ser corto, va a ser como AE. Ahora, lo que se nos vuelve un poquito difícil de sacar es cuando está al principio, porque hay muchas variantes, no hay reglas. Por ejemplo, esta es about, con schwa, about. Este es April, April, con A. Y este es con I, Apple, Apple. Entonces, nótese cómo esas tres vocales A de esas palabras comienzan diferente. Apple, April, about. Claro, nuestro oído trata de reconocer los sonidos del inglés y los asocia a sonidos del español. Entonces, cuando escuchamos este, pensamos que es la A, pero lleva un ingrediente más. Cuando escuchamos esta, pensamos que es la A también, porque parece A, parece A, pero no es como la A del español. Porque acuérdense que la A del español es como cuando vamos donde el doctor y el doctor nos dice, vaya, abra grande, diga A, la mandíbula, ya, la yo se abre y se baja completamente. Y ahí termina el sonido, digamos, de una A del español. En cambio, la A del inglés es como regresar, es como A y E al mismo tiempo. La A y la E. La E es cerrando, E. A, E, AE, AE, AE. Es movimiento arriba abajo. AE, AE, AE. De hecho, ahorita estamos explicando lo que sería el método audiolingüístico, pero si ustedes se fijan, para explicarlo, también hacemos uso del Natural Language Learning, porque por eso yo les tengo que decir, miren, esta A, ¿verdad? La vamos a hacer primero, abra la boca grande, A, y luego haga como que va para arriba con la E, pero rápido, en un solo movimiento. A, A, A. En este caso, decimos, bueno, esto mire suena a A, como que haga como una E y una I, pero es una I muy corta. Y esta I nos va a ir apareciendo bastante, que no es la misma I minúscula, es como mayúscula, ¿verdad? Y vamos a distinguir. Pero bueno, el tiempo es the worst enemy, es nuestro peor enemigo y ya se nos terminó. Vamos a quedarnos hasta acá con la clase de este día. Thank you for coming. Have a great weekend. Que pasen un feliz fin de semana. Y quedamos pendientes vamos a tratar de programar un horario de reposición. Vamos a estar mandando ese aviso el fin de semana porque queremos ponernos de acuerdo para cuándo vamos a reponer la clase que no recibimos el día de ayer. Goodbye, take care.